Objetivo de hoy. El objetivo de hoy es un tanto, no diré rebuscado, pero sí que creo que puede ser de cierto interés para todas vosotras. Nada, antecedente, un minuto antes de poner pantalla y compartir. Sinergia CRM, hace muchísimo tiempo, bueno, muchísimo no, pero sí que seguramente los 4 últimos 5 años nos hemos preguntado recurrentemente en la casa si el apellido, ¿no? Si el acrónimo, el CRM del final representaba un poco aquello que la herramienta ofrece, ¿no? Que la herramienta os proporciona. Enseguida veremos un poco, simplemente hago la introducción. Entonces, desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay una broma medio interna de por qué le llamamos CRM cuando le queremos llamar plataforma que hace 1000 cosas. Muchas nos habéis oído hablar del ejemplo del Decathlon, ¿no? De las 10 pruebas, pues hace casi de todo un poco, etcétera, etcétera. Y estamos en una tesitura continuada, pero que, bueno, cuando acaban grandes proyectos, pues empiezan otras reflexiones sobre hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde evoluciona una herramienta como Sinergia CRM. Por lo tanto, la sesión de hoy pretende ser una cierta reflexión que creo que os va a aportar una visión, esperemos que interesante, de cómo ubico Sinergia CRM en mi organización, ¿no? Para nosotros es una preocupación cada vez mayor el hecho de que Sinergia CRM no sea un islote de registro de información, sino sea una pieza del ecosistema de tecnologías que tienen las organizaciones, ¿no? Por la importancia que tiene. Bueno, eso va a ser. Sí que es verdad que además en este webinar, al final, vamos a hacer algo que no hacemos habitualmente, que es, os lanzaremos una encuesta y os preguntaremos hacia dónde queréis que vayamos. ¿Tendrá valor? Pues no lo sé, ¿qué queréis que os diga? Al final, con la de mil elementos adicionales que hay, pero sí, ¿no? Después de que os hayamos explicado un poquito este concepto del ERP y el CRM, pues, bueno, nada, simplemente haceros partícipe de esa consulta o de esa duda que nosotros también tenemos siempre y que, lógicamente, queremos resolver. Venga, vamos allá. Sinergia CRM-ERP. En una aportación sin precedentes al diseño gráfico, como veis, lo que le hemos añadido un ERP en vertical a lo que ponía Sinergia CRM. Esta es toda mi aportación al diseño gráfico mundial. Vamos a hablar de sinergia, si es Sinergia CRM o un ERP. Para hablar de esto, sin duda, tenemos que empezar definiendo qué es un ERP. Un ERP, Enterprise Resource Planning, ¿no? Planificación de los recursos de la entidad, son soluciones TIC que gestionan los recursos internos de la organización, económicos, humanos y materiales. Aquellas de las que estéis aquí presentes, que seáis responsables o técnicas del área de administración, vuestro mundo está aquí. ¿No? Aquellas que estéis en el ámbito de los recursos humanos, vuestro mundo está aquí. Es decir, son las soluciones que permiten la gestión de los recursos económicos, humanos y materiales que permiten hacer que tu organización funcione, eficiencia, garantizar el cumplimiento normativo y facilitar la toma de decisiones estratégicas. Quiere decir, por lo tanto, que tienes desde contabilidad, fiscalidad, planificación, seguimiento presupuestario, convocatorias y subvenciones concedidas, la gestión laboral, la gestión de las personas, la planificación de proyectos, el control operativo de los recursos físicos, del stock, ¿no? Entonces, Dios mío, todo, ¿no? Dios mío, todo. Bueno, Dios mío, todo no. ¿Qué queda fuera de aquí? Pues posiblemente quedaría fuera del concepto RP todo aquello que tiene que ver con la gestión de mi base social, ¿vale? Os avanzo y me gustaría poner este asterisco para no tener que repetirlo luego las muchas veces, que seguramente esta duda nos va a saltar, que es extremadamente difícil en nuestro sector separar el CRM del ERP, ¿no? Y digo separar el CRM del ERP porque al final el CRM, las herramientas CRM, ¿no? Como Sinergia CRM, si las trasladamos a sectores productivos, ¿no? A otros sectores más allá de nuestro tercer sector, gestionan básicamente las oportunidades, ¿no? La gestión comercial. Cuando hablamos de eso, ¿no? La gestión del cliente dentro de su faceta comercial. Claro, si eso lo trasladamos a nuestro sector, pues la cabeza nos explota un poquito. De todas formas, insisto, es más fácil decir que sí que es el ERP que no que sí que es el CRM. Por lo tanto, permitidme que con esta reflexión previa un poco así, ¿no? Dijéramos, nebulosa, me permita decir que no vamos a entrar en la definición del CRM, sino en centrar en qué es el ERP y a partir de aquí, pues, dar esa reflexión sobre sinergia CRM. Por lo tanto, ¿a qué viene esta sesión? Esta sesión viene a que desde casi el origen, desde Sinergia CRM ya incorporamos algunos elementos que podríamos ubicar como un concepto ERP, ¿no? Insisto en ese marco de fronteras difusas que hay entre el ERP y el CRM, que no venían
no eran claras y mucho menos en nuestro sector. Desde el inicio teníamos compromisos de pago, teníamos remesas, teníamos el 182. El 182 hace una barbaridad de años que lo tenemos. Hay un módulo de empleados desde hace muchísimo tiempo. ¿Eso es CRM? ¿El modelo 182 es CRM? ¿Hacer remesas bancarias es CRM? Bueno, posiblemente no. ¿Es ERP? Pues posiblemente sí. Ya lo incluía, pero lo incluía desde una lógica, ¿eh? Cuando tú no te centras en los acrónimos y te centras en las necesidades, esto aparecía. La evolución del CRM, de Sinergia CRM, ha ido incorporando otro número de funcionalidades que posiblemente estarían en esa frontera, en la frontera del ERP y del CRM. Lo que vamos a hacer hoy es revisar esos elementos, decir, oye, ¿y de todo lo que me ofrece Sinergia CRM, qué parte es ERP? Y aquí es donde entra la lógica de este evento. Insisto que ahora vamos a coger y ver o describir. Va a ser una sesión de muy poca demo, porque al final ir a dónde está el módulo pues aporta más bien poco y no vamos a entrar. Hoy vamos a ver 50 módulos van a aparecer por aquí, por lo tanto no tiene sentido entrar en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Los objetivos son dos para nosotros y espero que para vosotras. Uno, entender que tenemos una herramienta que se está solapando, y digo la parte solapar porque evidentemente cumple funcionalidades que otras herramientas de la casa pueden estar cumpliendo. Y eso puede ser una alegría enorme, pero también es una complejidad que la entidad tiene que gestionar. Y en segundo lugar, por intentar entender por qué motivo, ¿no? O qué lleva a Sinergia CRM a incorporar esa serie de funcionalidades. ¿Dónde están incorporadas? ¿A qué lógica responde? Esos son nuestros dos objetivos. No tanto en enseñar módulos, que insisto, pues no vamos a entrar en el módulo de ventas o no vamos a entrar en el módulo de compromisos de pago, no vamos a entrar en el módulo, pero sí vamos a intentar trasladar. Evidentemente, hay un tercer objetivo, un poquito solapado, que es, os vamos a decir algunos de los bloques funcionales que están por llegar muy en breve y que, por tanto, oye, mira, pues esto va a venir, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo fundamental. Con lo cual, y al final intentaremos trasladaros los escenarios de convivencia más habituales que tienen la herramienta Sinergia CRM con esas otras herramientas ERP que puede haber en las organizaciones. Por lo tanto, Sinergia incorpora funcionalidad propia de soluciones estándar ERP, ¿no? Tú buscas una herramienta que acabe en ERP, ¿no? El ERP que sea, y buscas los SAGES, los ODUs, etcétera, y te dicen que tiene una serie de funcionalidades de las cuales algunas las detectas o las ubicas también en Sinergia CRM. Es importante, como os decía, entender que en vuestra organización Sinergia CRM no puede ser una isla. Es el claim de esta sesión. Sinergia CRM no puede ser una isla. Sinergia CRM es parte de un ecosistema. Y cuando nosotros dibujamos, ¿no? Estas funcionalidades, ¿por qué aparecen estas funcionalidades? ¿Por qué históricamente hemos ido ahí? Lo primero, os lo decía antes, por la línea difusa que hay entre el CRM y el ERP. Tú montas un CRM y empiezas a hablar de, yo qué sé, de prestación de servicios y de pronto alguien te hace un copago de ese servicio. Tú empiezas en un CRM a gestionar socios y donantes y de pronto alguien te dice, pues esos socios una vez lo son hay que hacerles una remesa bancaria. Tú empiezas a montar un sistema, pues por eso, para hacer donativos o para hacer copagos y te dicen, pues necesito hacerlo vía un formulario y entonces empiezas a incorporar pasarelas de pago, etcétera, etcétera. Por las especificidades del tercer sector, llevamos 13 años escuchando a las organizaciones diciendo que han incorporado una solución X, una solución ERP centralizada a lo mejor fundamentalmente en la parte contable, en la parte económica, dejadme decirlo así, que no les facilita el modelo 182, que cuando le hablas de convocatorias parece que estés hablando en chino, que el tema de los copagos no lo sabe gestionar adecuadamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese fue uno de los motivos por los que nosotros hemos ido incorporando funcionalidad, a partir de la ausencia o la especificidad que tienen algunas de nuestras actividades, ¿no? De la actividad que hacemos aquí. Por la habitual falta de soluciones ERPs integradas en las entidades. No quiero hacer aquí una encuesta que nos deje mal sabor de boca, pero al final muchísimas de las organizaciones a las que nosotros accedemos, con las que nosotros nos relacionamos, no tienen implantado una solución ERP, dijéramos estándar, que dé cobertura global a la funcionalidad ERP. Vosotras sabéis y nosotros hemos visto entidades que a partir de hojas de cálculo están llevando una gestión enorme y fantástica de los recursos humanos o de la gestión económica, etcétera. Cada vez menos, evidentemente, cada vez nuestras entidades socias sois entidades con una mayor implantación, adopción de soluciones TIC, y lo cual nos parece maravilloso. Pero bueno, ese fue otro de los motivos. Había determinados procesos que las entidades todavía hacían de manera muy manual y que nosotros entendimos que podíamos llevar aquí.
Por la existencia más o menos habitual en este sector del concepto gestoría. Es decir, hay alguien que ya hace esa labor por mí. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pones la labor de pones una externalización de un servicio, exige un registro interno. Tenemos organizaciones que estáis utilizando Sinergia CRM para el registro de una información que periódicamente hacéis llegar a una gestoría, a un tercero, a un tercero. Y ese tercero, pues yo qué sé, dijéramos, lleva a cabo una labor adicional a la del registro, que puede ser, pues eso, la generación de determinados, digamos, ficheros que tiene que... ¿no? Tenemos organizaciones que el modelo 182 se lo hacía un externo, pues se lo hacía un externo, el aterrizaje determinado, declaración informativa, declaración, ¿no?, de cara a Hacienda, etcétera, etcétera. Esos cierres contables lo estamos haciendo desde fuera. En algún lugar debemos registrar la información. Sinergia también incorporó determinadas funcionalidades para eso. Por la falta de áreas TIC en las organizaciones y la voluntad de minimizar las soluciones a integrar, hay organizaciones que no se pueden permitir por complejidad, no estoy hablando en ningún caso de registros económicos, de recursos económicos, el mantenimiento de múltiples aplicaciones y, por lo tanto, pues bueno, tratan de centralizar o nos piden, nos solicitan centralizar. Por eso os ponía que gran parte de estos desarrollos, si os fijáis, han venido dados por las necesidades que las entidades socias nos habéis trasladado. Desde las 14 o 15 que teníamos en el 2013, cuando arrancamos con este proyecto, a las 270 que tenemos ahora mismo entidades socias en esta casa, nos habéis ido arrastrando, ¿no?, hacia la incorporación de determinada funcionalidad que, insisto, podríamos encabir dentro de eso. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Nos parece clave. Nosotros no condicionamos nuestros desarrollos a que haya un acrónimo CRM o RP al otro lado, sino a las necesidades de las organizaciones. Bien. Dicho esto, lo que tenéis delante es la estructura. Por supuesto, no voy a entrar ni un minuto más de lo necesario, pero esta es la estructura que nosotros, dentro de ese proyecto de recursos de Sinergia Recursos 3S, de lo que os hemos hablado alguna vez y que verá la luz en breve, hemos estructurado todas las herramientas, todas las tecnologías de una organización en 8 bloques. 4 nucleares y 4 accesorios, ¿no? Y cada uno de ellos con una serie de categorías. ¿Esto por qué lo hicimos? Lo hicimos porque cuando una entidad hace su mapa TIC, cuando una entidad intenta ver qué ecosistema de herramientas tiene allí, cuando una entidad va a buscar herramientas que resuelvan determinadas funcionalidades, bueno, pues lo primero que tiene, la primera dificultad que tiene es de categorizarlas, ¿no?, de nombrarlas. Bueno, nosotros nos vamos a centrar hoy aquí, en el ERP, las herramientas de gestión y planificación de recursos. No vamos a entrar en gestión colaborativa del trabajo, en gestores documentales, en CRMs y mucho menos en análisis, en comunicación, etcétera, etcétera. Nos vamos a centrar en este bloque, pero simplemente para que entendáis que de lo que vamos a hablar a partir de ahora es de las soluciones ERP, de qué es una solución ERP, lo hemos definido antes, gestión de los recursos internos y sobre todo qué módulos, ¿no?, es la clave de la sesión de hoy, por eso es un webinar de Sinergia TIC centrado en Sinergia CRM, qué módulos de Sinergia CRM dan cobertura hoy por hoy a ese tipo de requerimientos. Como veis, nosotros estructuramos el ERP en 6 bloques: la gestión contable y fiscal, la gestión económica y presupuestaria, la gestión laboral, la gestión de personas, la gestión de proyectos y la gestión de recursos materiales y logística. Es evidente que cada una de las organizaciones resuelve de una manera u otra todos estos elementos. Es básico y fundamental entender que el ERP es aquello que nos permite, como decíamos antes, fundamentalmente un cumplimiento normativo. ¿Vale? Al final, puede ser que la gestión de usuarios, que la gestión de sociedades y donantes haya determinados requerimientos, políticas que os marquéis vosotros a la hora de registrar la información, pero bueno, la gestión contable y fiscal no hay una... No es opcional, no pretende dar margen y espacio, sino que pretende cumplimiento normativo. Vamos a hablar de estos bloques. Y cuando hablamos de RP, ¿de qué hablamos? Pues de todas estas. Aquí solo hay una muestra de las que tenemos registradas en nuestra base de datos. Herramientas RP hay muchísimas. ¿Por qué? Dios mío, porque primero, todas las organizaciones del mundo mundial, no el tercer sector en el ámbito, no los centros especiales de trabajo, no las federaciones, no los otros, no. Todas las organizaciones que tenemos algún tipo de actividad, y ya no centrar en actividad económica, actividad, la que sea, tenemos que registrar aquellos elementos que decíamos. Gestión, la relación con las personas, gestión laboral, económica, etc. Y estos son algunas, desde el Dynamics, a Sage, a Timenet, a Zoho, a Odoo, a Facturae, a Holded, a A3 o lo que sea. Todos son soluciones que recogen de manera integral, completa o parcial algunos de los elementos que hemos incluido dentro del bloque RP. Y por tanto, estas son algunas de las soluciones que tenéis las organizaciones con las que nos relacionamos.
Y son las herramientas, algunas de las soluciones que deben, en algún momento, tienen algún tipo de solapamiento con Sinergia CRM. Es evidente que luego hay algunas mucho más específicas. Factorial es una herramienta muy orientada a la gestión de los recursos humanos, por supuestísimo. Y SAGE posiblemente esté más focalizada en el ámbito económico, en la gestión económico, fiscal, etc. Pero en cualquier caso, este es un conjunto no exhaustivo, por supuesto, pero aquí debe haber unas 50 soluciones ERP. Y de pronto aparece Sinergia CRM diciendo, yo también hago cosas, ¿no? Resuelvo problemáticas, procesos en las organizaciones que también resuelven algunas de estas. Bien, vamos allá. Lo que sí es verdad, por poner un antecedente justo antes de arrancar con la descripción, es que no vamos a hablar de otras categorías que no sean ERP. A lo mejor otro día centramos en la gestión documental, qué, cómo y cuándo y de qué manera. No vamos a hablar de la integración técnica, aunque sí conceptual, de Sinergia CRM y los ERP, lo hablaremos al final. No vamos a hablar de la relación con gestorías, otras proveedoras en este ámbito. Evidentemente, aquí no vamos a entrar ni en requerimientos funcionales, ni en la gestoría, ni en lo que hace, ni en lo que deja hacer, por supuesto. Y lo que no vamos a poder hacer es un análisis de contenidos formales de cada bloque, por lo que os decía antes, ¿no? De la cantidad de bloques o de módulos funcionales que Sinergia CRM gestiona en cada bloque. Lo que sí vamos a hacer es decir, bueno, pues, y de esas funcionalidades de un ERP, Sinergia CRM, ¿cuáles está cubriendo? Es un poco no, es claramente el objetivo de hoy. Así pues, recordatorio, Sinergia CRM la vamos a evaluar, ¿no? La vamos a enfrentar, a confrontar con la gestión de recursos económicos, la gestión contable y fiscal, la gestión económica y presupuestaria, ¿no? Aquello era lo que era un ERP, con los proyectos y recursos materiales, gestionar proyectos y recursos de materiales y logística, y con los recursos personas, la gestión laboral y la gestión de personas. En la vida, después de 13 años en esta casa, se me hubiera ocurrido que yo iba a empezar una presentación de Sinergia CRM diciendo que estos bloques. Insisto que cuando haces una reflexión, enseguida la veréis, espero que la compartáis con nosotros, de la cobertura que Sinergia CRM con la evolución de los últimos años ha hecho, pues sí que parece que tenga un cierto sentido. Vamos a ello. Gestión contable y fiscal. En todos los módulos vamos a intentar hacer un poco lo mismo, ¿no? Explicar por un lado ¿no? Cómo se define, qué hay aquí dentro y luego un poco los bloques de Sinergia CRM. Gestión contable y fiscal. La contabilidad de la organización, las obligaciones fiscales, la documentación exigida por administraciones públicas, la contabilidad analítica o por proyectos, los libros oficiales, los modelos tributarios, las cuentas anuales. ¿No? Divertido a matar, ¿eh? Si hay algún responsable, alguna responsable de administración, pero esto hay. Y además, volvemos, hay cumplimiento normativo. Esto no lo hago porque me apetezca, no lo hago porque me guste, no lo hago porque tenga una vocación especial. Mi organización, para cumplir con determinados requisitos, necesita hacer todo este tipo de historias. Gestión de cuentas anuales, la trazabilidad de los movimientos económicos y luego transparencia final. Además, le añades, en nuestro caso, la necesidad de autoobligatoriedad, tanto ética como normativa, de la transparencia financiera, de la coherencia con los registros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en Sinergia, pues no tiene una excesiva cobertura, pero hay cositas por ahí. Por ejemplo, tenemos el modelo 182. Hablábamos antes de modelos tributarios, etcétera, etcétera. Nosotros estamos generando el modelo 182 desde ya hace unos cuantos años en Sinergia CRM, que es un documento que va a parar, ¿no? Que va de la mano de todas esas obligatoriedades exigibles, ¿no? En términos tributarios. Bueno, cuando le llega el borrador, ¿no? A vuestras socias y donantes le llega un borrador y le dice que usted ha aportado a la entidad X 183 euros en el último año y además es un donante recurrente porque en los 3 últimos años, bla, 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 eso lo podemos cubrir desde Sinergia CRM. Por supuesto, tenemos un módulo de subvenciones y convocatorias que una vez confirmadas, insisto, las convocatorias, las subvenciones, las oportunidades, mientras están en el ámbito de la oportunidad, es CRM. Tú estás haciendo acción comercial. Llamarla así es un poco, ¿no? Pero al final, cuando tú estás buscando, cuando tú envías el kit digital, cuando tú completas el kit consulting o cuando tú te dedicas a acercarte a Cacaolat a ver si hay suerte y me financia el proyecto X, estás haciendo acción comercial. Cuando te la aprueban, acabas de pasar al mundo RP, porque el mundo RP lo que hace es el registro formal de eso. Por lo tanto, una vez están confirmadas, nosotros en este ámbito, en breve vais a tener el módulo de imputación y justificación, en breve vas a poder poner cada pago, hacer una imputación a los proyectos y vincularlos a la subvención
¿no? Que te la está, dijéramos, que está cubriendo, que está financiando ese proyecto. Y en breve, además, también, pues, todo lo que diga en breve, ahí sí, la estamos grabando. No, ahora en serio. Evidentemente, nuestro equipo está desarrollando. Todo lo que os diga en breve es el equipo de desarrollo está en ello. Sabéis que hemos lanzado durante este año una gran cantidad de mejoras en la herramienta. Estamos trabajando en la facturación electrónica en el maravilloso mundo Verifacto. Algunas entidades nos lo habéis pedido. Nosotros, como Sinergia TIC, obviamente también estamos sujetos a esa necesidad y también entendemos que estaría dentro de ese elemento. Evidentemente, ponerlo aquí también lo podríamos poner todo lo que hable de economía que esté en este bloque o esté en el siguiente, ¿no? Que enseguida veréis que está muy vinculado, pues permitidme que pudiéramos debatirlo y no lo vamos a hacer. Con lo cual, lo hemos puesto aquí, quien lo quiera poner en el otro bloque. Bueno, estos son dos módulos, son tres elementos que creemos son una parte de la cobertura en este ámbito de la gestión contable y fiscal que hace Sinergia CRM. Finalmente, lo he separado un poquito porque tiene trampa. Vamos a lanzar, ya muy en breve, es que ya no sabía si lo hemos hecho en la última actualización o va a ser la próxima, pero va a ser ya un módulo de productos financieros y movimientos bancarios, la posibilidad de importar el norma 43. ¿Vale? Los movimientos bancarios, poderlos importar en el CRM. ¿Por qué he dicho que tiene trampa? Tiene trampa porque esta funcionalidad va asociada a aquellas organizaciones que hacen o hacéis proyectos de soporte o tutela. ¿Ves? Como cambia el nombre del matiz. ¿No? Es decir, que tenéis la obligación legal porque tenéis la tutela o hacéis soporte, apoyo, pero permitidme que la terminología se me pueda escapar. No podemos... Entonces, para esas organizaciones tienen la obligación legal de tener ese registro, ¿no? De recoger de las cuentas bancarias de las personas tuteladas o a las que dan soporte y esa funcionalidad la tendremos. Con lo cual tiene trampa. Eso no es el RP de tu organización. Si Menudos Corazones o quien fuera, ¿no? Hiciera ese tipo de servicio de atención, este norma 43 no sería parte de su RP. Es un registro de información como cualquier otro que pudiera hacer de las personas atendidas. ¿Qué ocurre? Que si esa funcionalidad la utilizas para tu propia organización, para coger de tus cuentas de Sinergia TIC e importar la información de movimientos bancarios en el CRM, sí que se podría considerar. ¿Vale? Por lo tanto, insisto que tiene un matiz, pero también existirá la posibilidad de coger un fichero bancario, norma 43, e importarlo en el CRM. Puede tener utilidades varias, diversas e interesantes dentro del RP de tu organización. ¿Sí? Hay un segundo bloque, que es el de gestión económica y presupuestaria. Presupuesto general y por proyectos, previsión y control de ingresos y gastos, emisión y gestión de facturas, cobros y pagos, supervisión financiera continua, planes de tesorería, financiación, gestión de compras, inversiones y amortizaciones, alinear los recursos económicos con planificación. Cuando uno lee esto, dice, ¿y Sinergia CRM? Pues Sinergia CRM te permite gestionar proveedores. Muchas de vosotras gestionáis en vuestro CRM, igual que hay una categoría usuaria, igual que hay una categoría socio, igual que hay una categoría financiador, hay una categoría proveedor, hay una categoría cliente. Cada vez más los compromisos de pagos y pagos se están vinculando tanto a ingresos como gastos. El uso histórico, si hiciéramos una curva de aprendizaje en las entidades de Sinergia TIC del módulo de compromisos de pagos y pagos, estaría inicialmente casi centrada exclusivamente en los ingresos. Cuotas, donativos, copagos, ingresos por subvenciones y convocatorias, pero sobre todo iban en los tres primeros. Socios, las remesas, el tiempo de acumulación, ¿no? Donativos, también tenemos los formularios, tenemos las pasarelas de pago y copagos, más cuando añadimos hace ya unos añitos, ¿no? Diría que hace 3 años posiblemente, el tema de la posibilidad de los copagos e incluso el pago por uso. No el tema de he hecho 3 sesiones, 7 euros, 21 euros, lo tengo aquí. ¿Qué ocurre? Que cada vez más las entidades estáis empezando a registrar también gastos, porque al final no deja de ser un elemento recurrente vinculado a un importe económico, ¿no? Y al final es y alquileres, etcétera, etcétera. Esto además se va a disparar en el momento que empecemos a utilizar imputación y justificación, porque lo que imputas y justificas normalmente son gastos, no son ingresos. ¿Sí? Con lo cual, cuando tengas que poner ahí que el alquiler lo divides en 3 servicios, que la nómina de Nuria la divides 50% para aquí, 30% para allá, que no, eso nos va a ayudar. Entonces, Sinergia pasa a ser un repositorio fantástico del registro, ¿no? De los movimientos económicos de una organización, tanto de ingresos como de gastos. Además, como podéis imaginar,
con una adaptación muy sencillita a nivel de IVAs, de importes bases, etcétera, te permite también un registro más extenso. Si además le puedes poner, le puedes añadir la factura porque tienes el gestor documental o puedes generar incluso la factura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto que en esa gestión económica y presupuestaria, paréntesis, el bloque funcional de imputación y justificación lleva asociado un módulo de presupuestos, con lo cual habrá un módulo también de presupuestos ahí para luego hacer comparativas, etcétera, etcétera. Bien. Tienes la remesa y el fichero de devoluciones. Tienes el módulo de presupuestos, productos, facturas y contratos. Hay el bloque de ventas. Está el bloque de ventas completo, de arriba a abajo. Te permite hacer el presupuesto. Lógicamente el presupuesto debería estar entre paréntesis, ¿no? El presupuesto es la parte CRM, pero una vez aprobado el presupuesto, tienes la posibilidad de generar facturas y contratos desde el propio CRM. Algunas organizaciones ya lo están utilizando, ya lo estáis utilizando. Estáis haciendo presupuestos y una vez aprobados se están generando desde ahí, ¿no? Documentos tipo factura, tipo contrato. Y luego además tenemos formularios que el formulario en sí no tiene ninguna aportación de valor respecto a este bloque, pero que incluyen medios de pago. TPV, PayPal, Bizum, Stripe, ¿vale? En este bloque, una vez analizado y una vez visto desde fuera, nos da la sensación, y algunas entidades sí lo están haciendo, que Sinergia CRM, más allá de que en el anterior, en el de contable y fiscal, de una cobertura relativamente escasa, modelo 182, ahora imputación y justificaciones, en este otro la cobertura es ciertamente importante. Ciertamente importante. Y nos estamos, insisto, la tendencia es avanzar más allá del registro de ingresos, que es el más habitual hasta la fecha, avanzar en el registro de gastos, avanzar en el registro de vincular gastos con proyectos, vincular gastos con servicios, con actividades, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, recordatorio, en el momento en que el módulo de imputación y justificación esté disponible y queréis hacer todo el ciclo de la convocatoria en el CRM, el registro de gastos va a ser casi obligado, ¿no? De nuevo, por el concepto de imputación. Dejamos lo económico. ¿No? Hemos dicho que había tres tipos de recursos, los económicos, los humanos y los logísticos, ¿no? Materiales. Los dos primeros bloques, recursos económicos. El siguiente bloque, la gestión laboral. En sus inicios, la gestión laboral en Sinergia CRM se reducía, si me apuráis mucho, al tipo de relación profesional. Dijéramos, no avanzamos mucho más de allí. ¿Por qué? Bueno, no había nada más. No había nada más. Tú marcabas a los y las profesionales y a partir de ahí, pues bueno, al final luego generabas el usuario en el CRM y trabajabas como concepto usuario, el asignado a. No había. ¿Qué incluye la gestión laboral? Hemos dividido el recurso persona en dos ámbitos, gestión laboral y gestión de personas. De nuevo con matices, de nuevo seguramente con posibilidades de debate, ¿no? De reflexión, pero en todo caso, registramos aquí todos los aspectos administrativos y normativos que tienen que ver con el personal remunerado, primer elemento, las nóminas, ¿no? Elaboración de nóminas, gestión de contratos, altas y bajas de seguridad social, seguros sociales, riesgos laborales, ¿no? Todo aquello que es obligación legal para que todas las que estáis aquí, salvo quienes seáis voluntarias de la casa, felicidades, gracias, salvo que seáis voluntarias, todo aquello que vuestra organización tiene que gestionar para que podamos mantener una relación, un vínculo laboral entre la organización y nosotros, ¿no? El equipo de personas remuneradas, profesionales, como le queramos llamar. También entendemos como gestión laboral, ya que hablamos de aspectos normativos y relacionados con esa relación con el personal, toda la gestión de calendarios laborales, ausencia, registro de jornadas, turnos y sustituciones. Aquí hay un componente de gestión de personas, pero también un componente normativo, que os voy a contar, el registro horario, ¿no? Pues el registro horario hasta hace no mucho era una opción y desde hace un tiempo es una obligación legal, por lo tanto un requerimiento normativo. Y finalmente, bueno, todo aquello, ¿no? que tenga que ver con mejorar la coordinación con las asesorías de otros departamentos de la casa. En este ámbito de la gestión laboral, en Sinergia en Sinergia CRM, bueno, ni tan mal, ni tan mal. Insisto, ni tan mal comparado con, ¿no? con el desarrollo inicial. Ni tan mal, el primero en relación con personas. Hemos puesto el matiz de personas profesionales o en prácticas. Incluso podríamos poner con profesionales externos que os den servicios, ¿no? También los podríamos añadir aquí en este concepto. Al final es aquellas personas con las que tienen una relación laboral,
relación laboral, no le añado objetivos de extensión, ¿no? Entonces, el primer módulo que te permite hacer esa gestión es precisamente el módulo que te permite hacer la relación con personas. El módulo que te permite poner que Cristian Veiga empieza como profesional en esta casa en una fecha o que Javier Morales acaba con la relación profesional en esta otra. Tiene un módulo de empleados, ¿no? El Sinergia, además del registro de personas usuarias, los puedes vincular a empleados y, por lo tanto, puede registrar una información personal, habitualmente, ¿no? De datos de contacto personales, etcétera, etcétera. Tiene el módulo de empleados. El módulo de empleados se suele utilizar para filtrar de todos los usuarios del CRM aquellos que tú quieres visibilizar o a los que quieres dar acceso al resto de personas que utilizan la herramienta. Y luego tiene una serie de servicios, de módulos, que sí que han sido generados por nosotros, ¿no? El de empleados venía como base. Tenemos el módulo de centros. El módulo de centros, dentro del ámbito de la gestión laboral, te permite para ubicar la dependencia geográfica, ¿no? La mayoría de nuestras organizaciones tienen un único CIF y ese único CIF abarca la totalidad de la organización. Pero Marc puede estar en el centro A, Cristian en el centro B, Pedro en el centro D, ¿no? Entonces, bueno, tener el módulo de centros, en este caso, tiene otros usos, otros muchos usos, por ejemplo, fundamentalmente, donde se desarrolla la actividad con mis personas usuarias. Pero en el ámbito laboral sí permite ubicar organizativamente tú puedes tener a la persona vinculada al servicio de o al área de atención directa, pero luego además vinculada geográficamente o la ubicación en centros. Tenemos la capacidad de gestionar contratos de todo tipo. Sinergia tiene un módulo de contratos cuando hablamos de ventas, ¿no? Porque es muy específico, pero tenemos el módulo de plantillas que nos permite también la gestión de contratos. Y fundamentalmente, y ahí están dos de los desarrollos recientes ya hablo de un par de años, pero recientes que podemos vincular aquí, que serían el calendario laboral y el registro horario. Calendario laboral y registro horario. Dos funcionalidades de cumplimiento normativo, dos funcionalidades que muchísimas organizaciones estáis utilizando, ¿no? Al final, tú tienes una gran cantidad de tu profesión, de tu equipo, trabajando con el CRM y, por lo tanto, tener el registro horario en el mismo sistema, en la misma solución, pues bueno, puede ser interesante. Si además le añades la posibilidad del calendario laboral, que se refleje en los calendarios para ver la disponibilidad, que se pueda hacer la solicitud de vacaciones, que puedas incorporar los festivos, que haya avisos y alertas sobre el registro de información, bla, 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 bla. Bueno, son dos módulos o dos bloques, hablo de módulos, a veces algunos módulos en realidad son dos, pero más allá de eso, calendario laboral y registro horario son claramente dos elementos vinculados a la gestión laboral, a esa gestión de aspectos administrativos y normativos relacionados con el personal remunerado en tu organización, ¿sí? Por lo tanto, ni tan mal, insisto, nunca desde que empezamos con Sinergia CRM, nunca los desarrollos se han sometido a acrónimos. Esto era una necesidad de las organizaciones, además pasó a ser un requerimiento normativo y desde Sinergia TIC lo desarrollamos para Sinergia CRM. Pero luego hay un segundo elemento, que es la gestión de personas. Cuando separas, y no es fácil hacerlo, por eso os decía antes, ¿no? que siempre puede haber matices. Cuando separas la gestión administrativa, es decir, la gestión laboral, ¿no? La gestión administrativa y normativa de la que hablábamos, la separas del resto de tu relación con las personas, aquí aparecen dos elementos. Uno, que hay una serie de registros y de módulos que pueden ser útiles para las personas que son remuneradas, profesionales, como decíamos antes, pero dos, aparece el concepto del voluntariado. Y este es un elemento que nos caracteriza. El voluntariado es una gestión de personas que no tiene habitualmente, y de nuevo pongo las comillas de, claro que tiene una relación contractual, ¿no? Hay un acuerdo de voluntariado, etcétera, etcétera, pero permitiendo que lo centre, que al final el voluntariado tiene mucho más de gestión de personas, pero es ERP, es la gestión de la relación de las personas que permiten el cumplimiento de los objetivos de una organización. Por lo tanto, aquí aparece el concepto de voluntariado. ¿Qué incluimos en la gestión de personas? Planificar, acompañar y desarrollar el equipo humano de la organización, ya sea profesional, en prácticas o voluntariado. Planificas equipos, selección, acogida, formación, evaluación, comunicación interna, desvinculación. Todo eso es gestionar equipo, ¿no? Es parte de la gestión de las personas. Además de ello, ¿no? Se supone que con esa gestión de personas estás mejorando la experiencia de quienes participan con nosotros en la organización, ¿no? Por lo tanto, retener talento, etc. Esa es la definición de gestión de personas. Me parece muy evidente esa distinción, ¿no? Entre gestionar administrativamente, ¿no? Y bajo el cumplimiento normativo la gestión laboral de la gestión de personas. En Sinergia CRM encontramos una serie de elementos y algunos que están por llegar que creemos que nos pueden ayudar
a esa gestión interna de tanto de profesionales, de personal remunerado, sea prácticas o contratado, sea de incluso de profesionales externos. Aquí he incidido menos, ¿no? Pero al final tu capacidad de gestión puede ser mucha o poca, ¿eh? Pero muchas de vosotras tenéis profesionales externos que dan servicio, psicólogos, psicólogas que dan servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, y el voluntariado. Por lo tanto, primero, de nuevo, como antes, tenemos la relación con personas, ¿no? Si antes hablamos de la relación con personas, para poder poner, personas y organizaciones, para poder poner un proveedor, un cliente, etcétera, aquí podemos registrar la relación de persona a nivel de voluntariado, de profesional remunerado, de prácticas o como lo acabéis denominando dentro de vuestra organización. Insisto, sabemos que en estos términos siempre cada uno llama, categoriza de alguna manera esa relación. Pero lo primero que podemos hacer es tenerla. Y eso nos abre todo el abanico de posibilidades de dimensionamiento de equipos, nos abre las puertas a, pues eso, a gestión de altas, de bajas, etc. Tenemos dos módulos que, pese a que no fueron creados en principio para la gestión interna, para la gestión de las personas dentro de la organización y se crearon fuera, vuelven a tener la misma trampa que teníamos antes, permiten la gestión también interna, por supuesto, el historial de formación y la experiencia laboral. Muchas de las organizaciones utilizan este módulo o las organizaciones que utilizan este módulo acostumbran a ser organizaciones que trabajan en el ámbito de la inserción laboral, ¿no? Permíteme llamar la inserción laboral y todo aquello que lo rodea, que lo envuelve, pero en todo caso se está utilizando esos módulos para registrar la experiencia laboral y el historial de formación de las personas que acompañamos en ese proceso. Ya está. También lo podemos utilizar internamente. De hecho, fijaros que aquí hay 3 o 4 módulos que de hecho los podemos utilizar casi indistintamente y con pequeños matices, muy pequeños matices, para la acción de mi organización, ¿no? Para las actividades, programas, proyectos, servicios, como queramos denominar, de mi organización, pero también para la gestión interna. Y ahí están, registrar el historial de formación de mis profesionales, de mi equipo, voluntariados, dejadme llamarle equipo globalmente, profesionales, voluntariados, prácticas externas. El historial de formación de mi equipo, la experiencia laboral de mi equipo, no nacieron ni aquí, e incluso dentro de mi propia organización pueden ir evolucionando en los cargos, ¿no? Es decir, su perfil no tiene que estar en LinkedIn, tiene también que estar dentro de mi organización. Y el de ofertas y candidaturas para la gestión de todos esos procesos. Algunas de las organizaciones estáis utilizando ofertas y candidaturas, aún no trabajando en el ámbito de la inserción laboral, estáis utilizando ofertas y candidaturas para el uso interno. Yo, Sinergia TIC, lanzo ofertas para incorporar técnicos al área de atención a entidades, para incorporar técnicos en el área de atención, y mis candidaturas las puedo registrar perfectamente en un módulo que tengo en mi propio CRM que habla de candidaturas y las puedo evaluar y las puedo vincular, etcétera, 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 etcétera. Finalmente, el módulo de eventos, el bloque de eventos. Eventos, inscripciones, sesiones y asistencias, ¿no? Aquello que internamente a veces denominamos EISA. Pues el módulo, el bloque funcional de eventos permite la gestión de toda la actividad formativa e informativa de tus equipos. Cursos de riesgos laborales, cursos de formación de cualquier tipo, quedan registrados dentro del CRM. Finalmente, veis ahí que ponen portal y portal, ¿no? Estamos en la línea de, con la base del área privada, de sinergia prioritaria vinculada a sinergia CRM, de gestionar un portal de voluntariado y el portal del empleado. En realidad los hemos diferenciado cuando posiblemente, ¿no?, tengan una base muy similar, pero en todo caso tienen objetivos diferentes. Desde Sinergia CRM podrías tener un portal de voluntariado. Y ese portal de voluntariado permitiría modificar registros, subir documentación, enterarse o informarse de aquellas necesidades de voluntariado que tiene la organización, de los eventos y las actividades que tiene la organización, bla, bla, bla. Lo mismo para el empleado. Podría tener allí colgadas sus nóminas, podría tener colgados allí accesos a información que necesita, a manuales de formación, a procedimientos de la organización, a wikis, etc. Entonces, esos dos que están por llegar, lo digo, estamos simplemente, como os decía, adaptando, matizando, ¿no?, el plugin que ya conocéis de área privada a el uso, dijéramos, para que sea más cercano al uso habitual en voluntariado y empleado. De nuevo, ni tan mal. De nuevo, ni tan mal. Muchas veces, en ocasiones, esta información está registrada en Excel, está registrada en documentos de Word. Tienes una herramienta a tu alcance, a tu disposición, con la que posiblemente estás haciendo otras cosas, estás gestionando socios y donantes, maravilloso, sigue.
pero tienes una serie de módulos que, estructurados de una manera adecuada, te permiten hacer la gestión interna de los recursos humanos. No olvidemos, voy siempre de arriba abajo, un ERP tiene fundamentalmente 3 tipos de recursos a gestionar: económicos, humanos y logísticos. Los económicos, ya hemos dicho el alcance que tienen. Los humanos creemos que también puede dar una respuesta adecuada. De hecho, tiene una cierta lógica que la respuesta a la gestión de personas, más allá de la que hemos hablado antes, de la administrativa y normativa, sea la de mayor cobertura dentro de este bloque ERP. ¿Por qué? Porque una herramienta CRM pretende fundamentalmente gestionar tu base social. Y más allá de matices y de debates que no podemos abrir ahora, también tus empleadas, también el personal remunerado, también tu personal voluntario, también es base social. Absolutamente es base social. Por tanto, tiene sentido que en tu CRM puedas también gestionar gran parte de la actividad de estas personas. ¿Sí? Y vamos al tercer bloque. El tercer bloque, cuando hablamos de los recursos en general, hay 2 tipos ¿no? Veíais que estaba dividido en 2 bloques: la gestión de proyectos y la gestión logística o material, ¿no? En la gestión de proyectos puede parecer un poco incoherente, pero Sinergia CRM no destaca precisamente. Nos deja ser curioso, ¿eh? Al final tenemos un módulo de proyectos, tenemos una serie de módulos vinculados a proyectos, están de origen. Cuando digo están de origen, los hemos detectado errores, los hemos mejorado en lo posible, pero básicamente son módulos que ya estaban en Suite CRM o están en Suite CRM de origen, y casi diría que estaban en Sugar CRM cuando arrancamos con este proyecto hace 13 años. La gestión de proyectos pretende planificar, coordinar, ejecutar y evaluar proyectos impulsados por la organización, alineados con sus objetivos. Metas, tareas, recursos, cronogramas, presupuestos, documentos, evaluación, resultados. Al final lo que pretende es facilitar el trabajo colaborativo. E insisto, aunque pueda parecer algo incongruente, Sinergia CRM cubre, ahora enseguida vemos un poco, ¿no? ¿Y esto cómo lo cubre Sinergia CRM? Pero somos conscientes, ¿no?, de que hay una cierta... ¿no? Cuando alguien requiere o cuando alguien exige una gestión de proyectos muy precisa, ¿no?, y te empieza a hablar de diagramas de Gantt, y te empieza a hablar de imputación de tareas, de cálculo de los esfuerzos de trabajo, de cargas de los equipos en cuanto a, ¿no?, el número de horas que tienen que hacer. No, y eso es gestión de proyectos, ¿eh? No es gestión de... También es gestión de personas, por supuesto, pero es básicamente gestión de proyectos. Es aquella imagen que tenemos todas, ¿no?, de un cuadradito que arriba está la planificación temporal, a la izquierda hay una columna de proyectos, y cuando pinchas ahí Nuria, pues aparece en rojo, en verde o en amarillo diciendo es que Nuria tiene 40 horas y aquí tiene asignadas 117, con lo cual vas a tener un problema, ¿no? O aquí hay una baja, ¿no? José Javier no va a venir la semana que viene, se pide una baja de paternidad y a partir de aquí quedan vacíos, quedan huecos en las necesidades. Para eso, sí, se está riendo, a ver si ahora hemos descubierto aquí, hemos lanzado una noticia que no tocaba, de lo de la baja de paternidad. No, bien. Entonces, como os decía, partimos de la base de que Sinergia CRM sí tiene una serie de módulos que dan cobertura. De hecho, algunas de vosotras a lo mejor no habéis nunca entrado, pero hay un módulo de tareas de proyecto dentro del CRM, incluso la posibilidad de estructurarlo como Gantt, como un diagrama de Gantt. O sea, tiene una serie de funcionalidades, posiblemente no explotadas por muchas de nosotras, pero tiene. Y luego tiene un calendario de recursos que nos permite poner, ¿no?, esa persona, ese asignado A, ese recurso asignado, un poco esa precisión. Insisto que eso es de los que haya diagramas de Gantt, que haya el módulo de tareas de proyecto. Es diferente del módulo de tareas en actividades. Recordad que en actividades tenemos llamadas, reuniones, notas, tareas, correos, ¿no?, y ahora el módulo de mensajes, etcétera. No, hay un módulo específico de tareas de proyecto para que a cada proyecto le puedas vincular. ¿Por qué nosotros entendemos que la gestión de proyectos o tiene una cobertura un tanto escasa? Insisto en que para muchas organizaciones, con esto que veis en pantalla, sería más que sobrado, más que suficiente, ¿no?, porque no necesitamos una gestión mucho más precisa de eso. Pero es verdad que para nosotros proyectos, nos habéis oído siempre decir que junto con personas y organizaciones y relaciones múltiples, proyectos es la base de Sinergia CRM. Mirad, tú empiezas con la columna aquella de qué hacemos, a qué nos dedicamos, y los proyectos, pese a que la gestión misma de los proyectos, lo que estamos viendo en pantalla, no es extraordinaria, después a los proyectos les vinculas convocatorias, a los proyectos les vinculas personas, a los proyectos les vinculas servicios, les vinculas eventos. Es decir,
Luego hay una gestión muy, muy interesante, muy importante de proyectos en el CRM. Pero cuando hablamos de gestión de proyecto, hablamos de estos elementos que os decía de planificación de tareas, recursos, cronogramas, presupuestos, etcétera, etcétera. Y el segundo bloque, y este es el último, ¿no? de los 6 bloques en lo que hemos estructurado el CRM, el ERP, el último bloque es la gestión de materiales y logística. Cualquier solución ERP estándar que se precie tiene algún módulo vinculado a, cuando digo que se precie y que se considere ERP, hay soluciones de contabilidad, ¿no? Hay soluciones específicas en el ámbito económico, hay soluciones específicas en el ámbito de las personas, os hablaba antes de factorial. Pero cuando una herramienta pretende, ¿no?, decir que da una visión global del ERP, uno de los recursos a gestionar son los recursos materiales y logísticos. Al final, esta parte de estocaje, esta parte de suministros, esta parte de, etcétera, ¿no?, de gestión de compras, todo este tipo de historias está incluida en el ERP. Por lo tanto, un ERP también permite, o en este bloque permite, organizar, controlar y optimizar los recursos físicos y materiales de la organización, asegurando que estén disponibles, trazables, en buen estado, operativo, etc. Por lo tanto, aquí gestionas inventarios, salas, equipos, compras, suministros, mantenimientos, seguros, control de stock, ¿no?, el proceso de producción y distribución, etc. La planificación logística, ¿no?, lo que te permite, lógicamente, como siempre, reducir errores y gestionar adecuadamente de la forma más eficiente los recursos que tiene tu organización. Aquí en este ámbito, permitidme que haga un subconjunto dentro de nuestras entidades socias, todas aquellas que tenéis algún tipo de actividad económica, centro especial de trabajo, que hace algún tipo de labor de manipulación-producción, tenéis resuelto esto de manera más que suficiente, más que evidente. ¿Por qué? Bueno, pues el otro día hablaba con un centro especial de trabajo que al final se dedican a producir, a manipular. Pues si tú manipulas, esto lo tienes resuelto. No eres capaz de manipular si no sabes cuántas cajas entran, cuántas cajas salen, cuánto podemos producir por minuto y en aquella zona de manipulación cuántas personas tienen que haber para cumplir con un objetivo de manipular 23.000 cajas de lápices, me da igual. Entonces, insisto, hay un subconjunto de las organizaciones, de las organizaciones socias, de las entidades socias, que trabajan desde una lógica en este ámbito de la gestión de recursos materiales y logísticos de absoluta, dijéramos, cobertura, y tienen sus herramientas y diría, espero, toco madera, espero haber hablado solo con las que lo tienen resuelto. No hay organizaciones que esto lo estén gestionando desde un Excel o lo estén gestionando desde, bueno, cualquier herramienta me sirve. Han acabado incorporando soluciones que permitan esta gestión, salvo que, insisto, su lógica sea muy, muy, muy sencilla. Pero para todas las demás, y sois muchas, también desde Sinergia CRM entendemos que hay una serie de módulos que, oye, de nuevo, ni tan mal. Pongo un ejemplo. Tenemos una entidad por aquí que tiene furgonetas. Todas las entidades tenéis por ahí salas. Muchas de las entidades gestionáis plazas. Algunas de las entidades gestionan materiales de apoyo, ¿no? Materiales, dijéramos, sillas adaptadas. Tenemos algunas organizaciones con sillas adaptadas, con materiales adaptados. Tenemos organizaciones que tenéis exposiciones preciosas y maravillosas. Mira, tenemos nuestro roll-up aquí que acaba de llegar. Bueno, por este roll-up habrá que saber dónde está. Habrá que saber si lo hemos dado para la presentación del Symbiotic, lo hemos llevado para el encuentro presencial. Eso normalmente no ha exigido en nuestras organizaciones el uso de soluciones específicas de gestión material y logística. Pero sí que ha generado abrir un conjunto de Excel, de hojas de cálculo, que a veces son papeles colgados con celo en la puerta de la sala de turno, en la que cuando querías reservar te ibas con tu boli rojo y decías, tacho, pongo 3 crucecitas y firmo al lado, Pedro, para saber que de 10 a 12 la sala era de Pedro. Bueno, como os podéis imaginar, ¿qué recursos creemos que Sinergia pone a vuestra disposición? Para empezar, el bloque de recursos y reservas. Ese bloque de recursos y reservas, que de inicio podría parecer que no tenía mucho sentido en el ámbito de un CRM, fue una exigencia habitual de las organizaciones, ¿no?, de las entidades socias, cuando hablamos, insisto, de todos estos elementos que decía antes. Cuando alguien tiene una furgoneta, cuando alguien tiene una casa, cuando alguien tiene plazas, cuando no. Y además lo hemos ido mejorando, porque si recordáis, eso sí que ha sido más reciente, en los últimos meses hemos incorporado la gestión de plazas.
¿no? La gestión de un calendario de plazas, categorización, filtros, hemos incorporado también ya las reservas recurrentes, etcétera, etcétera. Ahora no hablo de la funcionalidad estricta, sino conceptual. Conceptualmente, en Sinergia CRM tenéis un módulo de recursos y esos recursos podemos gestionar las reservas, es decir, la disponibilidad, quién, cuándo, sin posibilidad de solapamiento, etcétera, etcétera. Insisto que la mecánica a nivel tanto para recursos como para plazas podemos intuir que es la misma con los matices. Esto significa que para determinados elementos de la organización, cuando hablaba con algunas de vosotras, decían, yo tengo bucles magnéticos que debería ser capaz de saber a qué evento lo acabamos de llevar, si están en la Asamblea de Madrid o cuántos de ellos están en la Asamblea de Madrid, porque a lo mejor mañana tengo otro evento y al Congreso de los Diputados no lo voy a poder llevar. Recursos, reservas. Al final es gestión de recursos materiales y logística. Cuando tú tienes una silla adaptada, que hay familias que te solicitan porque para ir de vacaciones necesitan incorporar un elevador en la cama porque si no aquella persona no se va a poder levantar, es gestión de recursos y logística. De nuevo, Sinergia se queda un poco corto cuando tú ahí quieres gestionar el stock y quieres saber que es que yo he dado 17, he comprado 3, por lo tanto tengo 20, he cedido 14, por lo tanto me quedan 6. Ahí se queda un poco limitado. Pero para recursos sala, para recursos ordenador, para recursos furgoneta, para recursos material, insisto, una entidad que tenía una presentación, una exposición preciosa. Era una federación y esa exposición iba rondando por colegios, iba rondando, bueno, pues, escuchen, saber quién, pues el fin de semana que viene está en aquella sala de cultura y en esta otra semana está en un colegio 3 kilómetros más allá. Bueno, pues hemos añadido ahí otra vez otra con trampa, ¿no? Hemos puesto 2 o 3 con trampa, ¿eh? Una era aquella del Norma 43, otra su módulo de gestión patrimonial. Sinergia, estamos ahora ya, insisto, no sé si fue antes de ayer, si va a ser pasado mañana, pero eso es muy en breve, tenemos un módulo de gestión patrimonial. Módulo de gestión patrimonial, de nuevo, está asociado a un vertical que habla de proyectos de soporte o tutela, es decir, que habla de que yo tengo la obligación legal de conocer el patrimonio de las personas de las que soy responsable de cara a la administración y, por lo tanto, no tendría por qué estar en un módulo RP de mi organización, pero si tú eso lo utilizas, uy, qué bien, acabo de ver ahí plazas y mesas de trabajo, mira, me parece bien. Donde digo plazas, digo mesas, y digo mesas, digo salas. Ahora mismo, luego paso por allí y respondemos estas historias. Nada, como os decía, al final la gestión patrimonial no tiene demasiado sentido si tú estás hablando del patrimonio, ¿no?, que tienen las personas a las que yo acompaño, atiendo, tutelo, insisto, en la terminología, pero puede tener el mismo sentido de decir, bueno, yo no hago ese tipo de actividad, mi organización está focalizada a otro, yo soy la Fundación Cataluña Cultura, ¿qué quieres que te diga? O yo soy una fundación que tengo, pero tenemos una gran cantidad de organizaciones que cuando nos vamos a mirar, ¿no?, las auditorías, aquello cuando queremos mirar los tramos y tal, pues hay patrimonio. Hay patrimonio a gestionar y hay patrimonio a registrar y patrimonio a conservar. Bueno, pues ya está. Estos módulos podrían también servir para eso. Pues de nuevo, ni tan mal, ¿no? He dicho 17 veces ni tan mal, queda consultor, impresionante, pero cuando digo ni tan mal es, cada vez que hablo de esto, me viene a la cabeza muchas de las organizaciones que en estos últimos años hemos hablado, hemos colaborado, nos hemos visto y que acaban resolviendo en el CRM un aspecto muy puntual de su organización, pero luego acabamos de ver en 6 transparencias cienes y cienes, como diría Sabina, de Excels, de hojas de cálculo, que aparecen en las organizaciones para registrar elementos. ¿Por qué? Porque yo no tengo una herramienta específica para la gestión logística, para la gestión de esas plazas. No tengo una herramienta y no voy a incorporar una herramienta solo para eso. No voy a montar un Resi Plus o un Resi no sé cuántos solo para la gestión de plazas cuando todo lo demás lo llevo por ahí. Entonces, de nuevo, lo que pretende esta sesión de hoy es generar la conciencia, la necesidad, no sé cómo queráis llamarlo, de que hay otros aspectos vinculados al RP, vinculados a la gestión interna de los recursos de la organización, que Sinergia CRM te puede cubrir, ¿no?, que puede abarcar. De la gestión de recursos materiales y logísticos, insisto, se quedaría corto cuando tú trabajas, ¿no? Parte de tu actividad es una actividad logística, tengo un centro especial de trabajo, le llamo siempre centro especial de trabajo porque parecería una conclusión lógica, pero yo puedo tener una actividad económica vinculada a mi organización, ya está. Pero en todo caso,
Si yo hago, si cualquier tipo de actividad tiene un aspecto logístico de gestión de materiales, posiblemente ya lo haya resuelto y no sea Sinergia CRM la herramienta que te lo va a resolver. Pero es que esas son muy pocas. Cada vez que he hablado de especificidad son un subconjunto. La inserción laboral es un subconjunto, la gente que tiene actividad logística es un subconjunto, pero es que la mayoría de nosotras esto también lo tenemos que hacer de una manera. ¿Vale? Pues esa es un poco la reflexión en este bloque. Dicho lo cual, Sinergia CRM además le pone lacitos a las cosas, ¿no? Y les pone cerecitas, lacitos, cireras, cireras al pastel, como decimos aquí, ¿no? La cerecita al final del pastel. Y es que ya que estás en Sinergia CRM, hay otra serie de módulos que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, resulta que podemos aprovechar. Y Sinergia tiene un módulo de informes, insisto, tanto K-Reports como Data Analytics, que te permite visibilizar y analizar la información ERP, la información asociada a estas funcionalidades que acabamos de ver, para que tenga acceso personas de la organización o externas. Es decir, tú podrías tener un cuadro de mandos también para tu equipo directivo, para tu órgano de gobierno, vinculada a la gestión laboral, a la gestión de personas, a la gestión logística o a lo que fuese. Tienes plantillas y los módulos de plantillas son extremadamente potentes porque puedes hacer contratos, puedes hacer facturas, puedes hacer certificados, ¿no? Puedes sacar listados. Puedes sacar un listado en un formato concreto para enviarle a la gestoría, con lo cual el módulo de plantillas y los módulos de informes son módulos transversales en utilidad. Y también, y ya habéis visto unos cuantos ejemplos muy rápidos, ¿no? Que os acabo de decir, también pueden tener su aplicación a la parte ERP, ¿no? A esa funcionalidad ERP de la que estábamos hablando. Lógicamente son módulos transversales, ¿eh? Cualquier herramienta. Todas las que habéis visto allí en aquel listado que poníamos un poco, solo para asustar, que poníamos un listado enorme, ellas tienen módulos de informes, la mayoría de ellas pueden montar plantillas, etcétera. No estamos descubriendo que Sinergia tenga. Sí es cierto que el hecho de que lo tenga te permite complementar aquella funcionalidad. Por lo tanto, esto, si os fijáis, lo hemos puesto en otro color, lo hemos puesto como módulos complementarios al RP, al concepto RP. Sí es verdad que vamos a tener muy en breve, el otro día hicimos una sesión interna en Sinergia TIC, en la que una persona del equipo técnico nos presentó la primera versión del módulo de firmas de documentos y todos firmamos, no queráis saber lo que firmamos, pero todos del equipo recibimos un correo, recibimos un enlace, recibimos un código de identificación, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener por ahí un modulito de firmas de documentos. Pues hombre, más allá del uso que le podamos dar en la parte CRM, en la parte de me firman la participación, autorizaciones para no sé cuántos, etcétera, pues bueno, cuando hablamos de firmas, no, de lo mismo que poníamos del Verifacto, ¿no? Pues oye, va a poder ser una aplicación. Bueno, pues aquí, cuando hablemos de que el voluntariado me tenga que firmar un contrato, es que tú puedes tener un voluntario que esté a 2.417 kilómetros de distancia de tu sede y lo de te envío, fírmame, escaneamelo y me lo envías, pues sí, está la firma digital, está. Pero bueno, podemos llegar a implantar soluciones de firma por ahí. Por lo tanto, módulo complementario para contratos, para certificados, certificados de asistencia tal, etcétera, etcétera. Tenemos el módulo de documentos. Ya está. En esto no hace falta añadirle ni 10 segundos de la capacidad que tiene de complementar a todo esto que hemos visto del RP un módulo de documentos. Facturas, tickets, pues eso, contratos, certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, otro elemento que hemos considerado interesante poner ya para cerrar un poco el paquete de módulos complementarios es el hecho de que Sinergia CRM tenga una API, recordatorio, API, funcionalidad capaz de conectar herramientas entre sí. Sinergia tiene una API, tiene una serie de procedimientos que permiten conectarse de manera muy sencilla y es muy potente y está muy bien documentada con otras soluciones. Esto ahora enseguida lo vamos a ver, vamos a hacer una reflexión, quedan 3 transpas muy concretas ya. Vamos a ver que es una de las potencialidades que nos van a permitir integrar Sinergia CRM dentro de ese ecosistema del que os hablaba antes. ¿Sí? Vale, pues entonces, reflexión. RP es uno de los 8 bloques, uno de los 4 nucleares en los que las soluciones tecnológicas de una organización podríamos dividir. Que hay una nebulosa entre el CRM y el RP en cualquier sector, pero en el nuestro especialmente, por la gestión económica, por la vinculación de voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. Por el concepto de cliente, no cliente, etcétera. Con lo cual, es uno de esos 4 bloques, uno de ellos. El ERP sí que tiene una definición muy clara, más allá de esa nebulosa, el ERP sí que tiene muy claro que contempla.
De nuevo, porque tiene un foco normativo de gestión de recursos internos y lo podemos dividir en 3. Personas, lo simplifica mucho, economía, personas y recursos materiales y proyectos. Y Sinergia CRM ha incluido a lo largo del tiempo y va a incluir bloques funcionales, funcionalidad que os permita dar una cierta cobertura. ¿Sí? De nuevo la pregunta era si Sinergia CRM es un ERP. La respuesta desde el minuto 1 es no. Sinergia CRM no es un ERP. ¿Hace funciones? No es un ERP. ¿Es que me puede ayudar a...? No es un ERP. Porque un ERP debería daros la cobertura global completa de todos los procesos. Si no, nosotros desde nuestra filosofía, las herramientas cuando las construimos es para que den toda la cobertura que creemos que deben dar, ¿no? Y no es el caso. Por lo tanto, ¿qué nivel de cobertura podemos entender? Y esto, si le preguntarais a 5 personas diferentes en Sinergia TI, os darían 5 respuestas diferentes. Si os preguntan 10 de vosotras, me vais a dar 10 respuestas diferentes. Pero permitidme que ahora sí, Pedro Álvarez, ¿no? el que ha puesto las caritas estas, esta mañana un ratito, digo, voy a añadir una transparencia, ¿no? Después de preparar con el equipo la presentación de hoy. Pues nada, le he añadido cuatro transparencias. ¿Por qué? Porque me parece razonable, transparente, sabéis que es nuestra manera de trabajar y de relacionarnos con vosotras, gestionar expectativas. Entonces, a nivel de recursos económicos, a nivel de gestión contable y fiscal, yo he puesto 5 caritas y he completado 2. Pero que Sinergia permite una cierta parte, hemos hablado de 182, que si el Verifactor, ¿no? Entre lo que viene va a venir, ¿eh? No he separado lo que ya está y lo que no va a estar, sino lo que en breve va a ser Sinergia CRM. Yo creo que, o mi percepción es que tiene una cobertura relativamente limitada. Hay todo un mundo más allá de lo que podemos registrar en Sinergia CRM dentro de la gestión contable y fiscal que todavía no cubre. En la gestión económica y presupuestaria creo que sí que está bastante más cerca. Recordad que hablamos de ingresos, gastos, ¿no? Y que todo ese nivel de capacidad de gestionar ingresos, gastos, que tenemos todo un módulo de ventas, de facturas. Bueno, diría que evidentemente un 3, y cuando pongo en amarillo es, y depende de qué organización seas, si miráis arriba a la izquierda pone, depende de la tipología de entidad, del tamaño, del ámbito, de la complejidad, de las soluciones disponibles, del equipo. Por Dios, intentar generalizar esto es casi, bueno, una utopía, ¿eh? Pero bueno, depende del tipo de entidad. Oye, pues ni tan mal, ¿no? ya que lo he dicho unas cuantas veces, no va mal una más. Ni tan mal. O sea, creemos que una organización o un perfil bastante evidente entre las organizaciones que estáis trabajando con Sinergia CRM, podríais aprovechar Sinergia CRM para una cobertura bastante importante de la gestión económica y presupuestaria. Me permito añadir un matiz, un asterisco. Si además trabajáis con una gestoría para todo ese elemento contable y fiscal, tal, me parece incluso más razonable que Sinergia CRM pueda ser el lugar de centralización de toda esa información. ¿Vale? A nivel de recursos persona, gestión laboral, Sinergia ni hace nóminas ni las va a hacer. En todo caso, nos va a registrar algún día para la imputación y justificación, pero no hace nóminas, no trabaja. Bueno, todo aquel elemento administrativo no lo va a hacer. Es verdad que si ponemos ahí el registro horario y el calendario de vacaciones, pues bueno, oye, algo sí cubre. Pero de nuevo, ¿no? Equipar un poco la gestión contable y fiscal de la gestión de los recursos de la gestión laboral. Son elementos con un componente administrativo y formal y normativo muy potente que de momento Sinergia no recoge. Sinergia, pensad que a nivel normativo, si quitas del 182 hay muy poquito más que esté sujeto a la normativa, ¿no? Luego tenemos integraciones con determinadas aplicaciones, etcétera. Pero la única posiblemente que tengamos, ya lo hemos añadido, el norma 43. El norma 43 también es normativo, no porque se llame norma, sino porque hay un formato y tienes que cumplir eso. Y si no cumples eso, no vas a poder trabajar. Entonces, bueno, gestión laboral. Pero en cuanto a gestión de personas, lo hemos dicho antes, bueno, pues mucha de la gestión que puedes hacer de las personas, la formación, la acogida, el registro de su actividad, su vinculación a los centros, bla, 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 la puedes hacer desde el propio CRM. Por lo tanto, hay toda una parte de gestión del voluntariado y de las personas remuneradas, incluso de prácticas o de terceros que trabajen con vosotros, que en el día a día vas a poder hacerlo desde el propio CRM. Gestión de proyectos, ya os he dicho, si yo pienso en la gestión de proyectos, ¿no? Que algunas, ¿no? que podemos imaginar no tienen una cobertura extraordinaria, en función de la organización que seáis puede ser más que suficiente, pero sí en la gestión de recursos materiales y logísticos, si saco de la ecuación las organizaciones que trabajáis en el mundo de la logística y de la gestión de recursos materiales, creo que para el resto Sinergia puede ser un descubrimiento, los módulos de productos, los módulos de categorías de productos, etcétera, etcétera. Centros es un módulo que ya se puede utilizar, sí. Bueno, luego responderé, pero ahora que lo he visto que aparece por ahí, sí, hace ya bastante tiempo que está disponible el módulo de centros vinculado a organizaciones para que, de nuevo, todos
aquí, si hay alguien de la Fundación Esclerosis Múltiple, si anda por aquí alguien, cuando hicimos el MUYA, el Mójate por la Esclerosis Múltiple, teníamos un problema. Las piscinas tenían el mismo CIF que el ayuntamiento, ¿no? Y entonces tú, si ponías el CIF, podía ir a parar la inscripción al ayuntamiento, a la piscina o al centro cívico porque tenía el mismo CIF. Los centros permiten esa subcategorización de las organizaciones, es decir, yo tengo ubicaciones diferentes donde hago diferente actividad. Y está recogido desde hace un tiempo, incluso muchas organizaciones lo están incluyendo en el registro de relación persona profesional en el centro, ¿no? Y hay algunas que solo tenéis un centro de actividad, pero hay otras que tenéis pues un centro en Alicante, uno en Madrid y el otro en Tarragona. Bueno, pues ¿y a qué centro vinculo? Tanto los usuarios como los proyectos, como los servicios. Pero sí, el módulo centro es un módulo que ya podéis utilizar. ¿Vale? Como os decía, esto es un poco el alcance que decimos. Y dos últimas reflexiones. Todas tenéis la solución RP implementada y en curso. Si no, no estaríamos aquí, ¿no? Todas tenemos resueltos aquellas 6 categorías que había por aquí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay sobre todo unos requerimientos normativos que hacen que la organización deba responder. Y todo el mundo que tiene nóminas, pues gestiona las nóminas, y todo el mundo hace cierres contables, y todo el mundo bla, bla, bla. Por lo tanto, disponer de una solución RP es imprescindible. ¿Cómo integrar RP? Si entendemos que no son hojas de cálculo, pero también podrían serlo, y un CRM. Al final hay aquí 5 o 6 claves, que solo las leo, pero creo que son suficientemente significativas. La clave para integrar un CRM como Sinergia CRM y las soluciones RP que haya en la organización tiene que ver, 1, con gestionar correctamente la duplicidad. Si Pedro Álvarez está en los 2 sitios, hay que gestionar esa duplicidad. Y digo gestionarla a nivel de coherencia, de prioridad, etcétera, que también está por aquí. 2, en la eficiencia del proceso. A veces pretendemos sincronizar 2 aplicaciones con 3.417 tablas cuando la única información que tengo que compartir es solo las cuotas y donativos de este mes. Por lo tanto, eficiencia del proceso. ¿Cuál es el producto mínimo, ¿no? O la integración mínima y razonable que yo debo hacer entre esas aplicaciones? Y además, ¿cuál es el canal? ¿No? Luego vemos enseguida eso. La coherencia en los cambios de los datos. Alguien manda. Alguien manda. Si hay un impago, ¿no? No me acuerdo si tenemos 14 o 15 o 16 semanas, no me acuerdo cuánto, para devolverte un recibo. Vale, bien. Cuando haya el impago, ¿quién manda? ¿El RP? ¿El CRM? ¿La hoja de cálculo? Por lo tanto, también. Estos son elementos que salen al minuto 1 cuando una entidad, cuando alguna de vosotras nos pide integrar su aplicación con otra que tiene que ver con el ámbito RP. Estas preguntas salen al principio. La integrabilidad de las soluciones, ¿se deja? De aquella lista que teníais al principio, aquella lista tan mastodóntica, hay algunas que se dejan. Muchísimo. Cuando digo se dejan, tienen APIs, tienen la capacidad de importar ficheros, de exportar ficheros, y hay otras que no se dejan para nada. Que para picar un dato a mano. Para meter un dato a mano. A mano. Y si lo quieres sacar, copiando, ¿no? Exagero un poco, pero la integrabilidad. 2 herramientas no se integran si una no quiere, ¿no? Por lo tanto, Sinergia siempre quiere. La otra quiere robustez a los cambios en las aplicaciones. Si tú construyes un puente, te encuentras ahí ¿no? el Gran Cañón del Colorado. Vamos a hacer un puente en el Gran Cañón del Colorado. Te da la sensación de que cuando construyes el puente no se va a mover ni un lado ni el otro del Cañón del Colorado. Pero cuando haces un puente entre 2 aplicaciones, y recordad por favor esto, no que yo quiera dar lecciones, pero uno de los errores más importantes que puede cometer una organización es integrar 2 aplicaciones que no tienes la seguridad que en el futuro también vayan a poder convivir. Que cuando salga la versión 8.3 de Sinergia CRM y la 5.2 de SAGE, el puente siga funcionando y no se haya movido 15 metros a la derecha uno y 2 metros a la izquierda el otro. Integrar aplicaciones debe obligarnos a pensar en la robustez a los cambios, a la capacidad de decir, si cambia esto, esto otro va a seguir funcionando. Y finalmente, como siempre, no puede faltar nunca el perfil de quién va a utilizar esas herramientas. No olvidemos que habitualmente en las herramientas RP hay perfiles administrativos y en las herramientas CRM hay perfiles técnicos. Y ya me entendéis el concepto técnico y administrativo en ambos casos. Bueno, pues esas herramientas, si las sincronizo, si las sintonizo, si yo tengo que empezar a poner elementos contables en el CRM, cuando lo tiene que registrar el educador-educadora que va a comprar a la Bacus no sé cuántos, a lo mejor estoy complicando la vida. Pero si lo estoy poniendo en el otro extremo, al perfil administrativo, que le están pasando los datos escritos en texto de un psicólogo o psicóloga, también le estamos poniendo el compromiso. Por lo tanto, si yo integro 2 aplicaciones cuyos usuarios y usuarias son diferentes, alerta a que el nivel de registro en un lado y en el otro deba ser coherente con ese perfil.
Así pues, hay 4 maneras de integrar Sinergia CRM y cualquier ERP. Una, la gestión manual. Algunas de vosotras nos pedisteis de inicio, intégrame esto. Y luego resulta que solo teníamos que pasar los datos de socios y donantes. Y luego resulta que la normativa no te obliga a tener a tus socios y donantes en el ERP, porque tú ya haces el 182. Y resulta que al final, después de una conversación, el único cambio que tengo, el único traspaso que tengo que hacer entre mi CRM, Sinergia CRM y el ERP es una línea al mes, una línea, un epígrafe que dice en cuotas y donativos este mes, 2017, 3.423. Gestión manual. Olvidaros de hacer un protocolo técnico para algo que además siempre supervisará un técnico. Además, siempre lo supervisaremos antes. Por lo tanto, primera, información de un entorno que se registra manualmente en otro. Ya está, no pasa nada. Tengo que dar de alta clientes. Cuando tengo un nuevo proveedor, ¿cuántos proveedores nuevos tienes tú al mes, al semestre, al año? 3. Pues para generar un nuevo proveedor que esté en el CRM y en el ERP, a mano, ¿no? Insisto, cabe la posibilidad de que la integración entre ambas aplicaciones pueda ser manual y no requiera de un proceso técnico. Luego la otra puede ser ficheros. Nosotros, de la misma manera que tenéis proveedores que os hacen la captación de fondos fuera y te dicen, me acaban de pasar el fichero de nuevos socios y cargamos el fichero en el CRM, puede ser el mismo proceso. Yo podría sacar periódicamente todo el listado de cuotas y donativos o de copagos, o podría pasar periódicamente todo el listado de altas de nuevos voluntarios, voluntarias y cargar el fichero en el otro lado. Esa es otra. No hay integración técnica, sino que hay un intercambio de ficheros en cualquier sentido, del CRM al ERP, del ERP al CRM. Lógicamente, los elementos clave que ponen aquí arriba siguen siendo relevantes. 3. Ahora sí, la integración de herramientas. Las que todas nos ponemos, ¿no? La foto ideal es, ¿no? 2 herramientas que cada vez que ocurre algo aquí se sincroniza en el otro lado, todas las noches se carga el ficherito para aquí, de aquí para aquí pasa las nóminas que están en el ERP, resulta que pasan automáticamente al CRM para que se imputen, los donativos del CRM pasan junto con todos los datos del socio y del donante, pasan al ERP. Fantástico, maravilloso, tremendo. Las altas de los, ¿no? Tenemos aquello de las sillas adaptadas, pues cuando tenemos una nueva silla se registra aquí, pero luego se registra aquí porque en esta haré la amortización, pero aquí tengo que hacer las reservas. Integremos. De nuevo, la necesidad de integrar viene dada por aquellos elementos que veíamos arriba. ¿Cuánto tengo que integrar? ¿Cómo de robusto es? ¿Cómo se mantendrá? ¿Cuál es la complejidad? ¿Las herramientas se dejan? Etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, existe y es el entorno ideal que 2 herramientas tan importantes, de hecho las más importantes en mi organización, como serían soluciones CRM y solución ERP, puedan hablarse entre sí. Si la solución ERP son 7 herramientas diferentes, evidentemente la complejidad se multiplica. En eso no ha cambiado para nada. El número de herramientas en una organización es inversamente proporcional normalmente a la facilidad de que se integre, ¿no? Pues ya está. Y luego está la gestión por acceso. Es una que no debemos olvidar. Tenemos profesionales externos, sea gestoría, sea un técnico que colabora con nosotros, ¿no? Que está accediendo al CRM y puede obtener de allí la información que necesita. Por lo tanto, si hablamos en términos de gestión de profesionales, tú podrías tener un portal del empleado en el que tus profesionales externos entrarán allí pues, a consultar pues, los nuevos procesos, las nuevas intervenciones que le has asignado. Podrías tener una gestoría que entrara directamente en el CRM, en el módulo de pagos, y con los filtros correspondientes se podría llevar de cada mes todos los ingresos que tú has tenido en ese mes en estado pagado. Por lo tanto, yo puedo generar ficheros, pero también puedo dar acceso. Ya está. Simplemente, cuando hablo de acceso, puedo dar acceso al registro, puedo dar acceso al informe, puedo hacer registro al dato, a una parte de los datos, etcétera. Simplemente, alguien externo puede acceder a vuestra solución CRM para registrar o para llevarse, cualquiera de los dos sentidos, información de ámbitos y funcionalidades ERP. Bien. Acabo. Finalizamos. Consideraciones finales. Una. Lo hemos dicho antes, hay que insistir. La funcionalidad ERP, no digo herramientas ERP, ¿no? Que al final es un invento que hemos tenido, ¿no? Desde hace muchos años. El concepto ERP-CRM existe hace muchísimos años. Es un invento, ¿no? Un acrónimo para acumular o para poner bajo ese paraguas. Pero al final, en nuestro sector, de forma específica, diferenciar la funcionalidad ERP de la funcionalidad CRM es complejo. El primer gran elemento, y esto sería para un debate de horas, es la atención directa. Las personas a las que vuestra organización acompaña,
gestiona, ayuda, colabora, como queráis llamarle? ¿SRP o es CRM? Uf, pues en términos muy tal, es SRP. Es decir, es gestión de recursos de la organización. En términos, ¿no?, los que nosotros vendemos y nuestra filosofía como Sinergia TIC, los hemos puesto en el CRM porque es gestionar la base social. Pero insisto, separar la línea que separa el RP del CRM en nuestro sector es bastante, dijéramos, difusa. Hay una evidente necesidad de adecuación normativa y de ajuste de funcionalidades. El RP tiene fundamentalmente un objetivo de cumplimiento normativo. Así como el CRM tiene un objetivo de registro para la toma de decisiones, para ser eficiente en nuestra actividad, ¿no?, para obtener la información suficiente, para atender de la mejor manera, ¿no?, todo ese tipo de historias, ¿no? Aquí hay una parte muy evidente de adecuación normativa, clarísima. El RP es un entorno estandarizable como sector. Quiere decir esto, que de la misma forma que una entidad en el ámbito de la cultura, una entidad en el ámbito de la salud, una entidad en el ámbito de la acción social, en el CRM, nuestras necesidades son diversas. Y sabéis que siempre hemos explicado, ¿no?, la dificultad que tiene para quienes en el equipo de desarrollo o en el equipo que participamos en evolucionar Sinergia CRM, la dificultad que tiene pensar en tantos ámbitos de actividad, tantos sectores de actividad como tenemos dentro de las entidades socias y del sector. En el RP no es tan complicado. No hacéis nada diferente de lo que hagan el resto de entidades. Otra cosa, insisto, es que necesites por tu actividad la parte logística sea mucho más potente o la gestión de personas sea más simple, no lo sé. Pero que todas las organizaciones que trabajamos en este sector y casi cualquier otro, hacemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, es un entorno ciertamente estandarizable. Es triste, pero es más fácil para nosotros mirar qué cambios ha habido cada año en el modelo 182 y aplicarlos en el código. Es muy fácil. No tenemos que pensar, nosotros tenemos que pensar qué variables pondríamos, qué le interesaría a la entidad tener, qué automatismo. No, hay cosas que son, como decís en algunos sitios, sota caballo rey. Esto es lo que hay, lo marca la norma y por lo tanto yo tengo que sacar un fichero en este formato. Para las remesas no inventamos nada, las remesas se inventaron solas. Hay un fichero que hay que enviar, un formato SEPA, que hay que enviarle al banco y las devoluciones vienen en otro formato. Cárgalo y cambia esto. Ese componente, que tiene a veces mucho de rigor, muchas veces incluso de incomprensión por nuestra parte de cómo puede ser tan complicado algo que debería ser más sencillo, en realidad facilita la estandarización. Y finalmente, es una funcionalidad que ya está resuelta. Todas la tenéis resueltas, de una forma u otra, está resuelta. Por lo tanto, la integración en Sinergia CRM siempre es un proceso de gestión de cambio. Cada vez que digáis que uno solo de esos módulos que hemos comentado en esta horita que llevamos de reunión, solo que uno de esos módulos, el de registro horario, queráis gestionarlo desde Sinergia CRM, es gestión del cambio. No es empezar a hacer algo, es gestionar el cambio. Lo estáis haciendo ya de otra forma, en papel, en una aplicación que pones el dedito y detecta la huella dactilar, desde el móvil, me da igual. Ya lo estamos haciendo. Y la gestión de vacaciones se está haciendo. Y el calendario laboral se está haciendo. Y, por supuesto, el registro de la contabilidad se está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que hablemos o que pensemos que Sinergia CRM puede cubrir alguno de esos elementos, no hablamos de incorporar una funcionalidad, sino siempre hay un componente de gestión del cambio. Va a haber personas que tengan que cambiar su manera de trabajar para trabajar en Sinergia CRM. Y eso, por supuesto, elementos a favor y elementos en contra. Con lo cual, Sinergia CRM se ha convertido con el tiempo en una herramienta con funcionalidad RP integrada, ¿no? Deberíamos haber puesto entre comillas funcionalidad RP en la gestión de la relación con la base social. Bien. Y ahora, antes de responder, y así, mientras respondéis la encuesta, mientras respondéis la encuesta, me miro por ahí las preguntas que había podido haber en el foro y abrimos un espacio, como siempre, de colaboración, etcétera. Nada, os queremos trasladar una encuesta simplemente por curiosidad malsana. De hecho, ahora que quede firmado, no nos compromete a nada el resultado de esta... ¿no? Los asistentes reconocen y se dan por sabido que no va a suponer ningún tipo de compromiso. Pero sí una inquietud, una reflexión que nos habitualmente en el equipo directivo, cuando hablamos con Alberto, ¿no?, como responsable de desarrollo, avanzamos en funcionalidad por 1000 criterios que muchas veces os hemos explicado y que haremos un webinar a lo mejor para seguir explicándolos. Pero en este elemento de RP-CRM sabemos que cada vez estamos más cerca. De hecho, pensad que en los últimos meses, Marc, que es, como sabéis,
conmigo también es un poco, somos las personas que atendemos a las entidades que se acercan al proyecto, más de una y más de dos nos vienen directamente preguntando por funcionalidades RP. Incluso poniendo, quiero ver vuestro RP, entonces, tenemos que empezar explicando desde el principio, pero porque vienen de entidades que lo están utilizando en ese ámbito. Con lo cual, sabiendo, ¿no?, todo esto que habéis visto, etcétera, pues nada, nos preguntábamos cómo deberíamos avanzar en Sinergia TIC respecto a esta funcionalidad RP en Sinergia CRM, ¿no? Ya habéis visto, aquello de las caritas se queda corto, en muchas cosas se queda corto y en otras parece que cubre. Y os damos tres alternativas. Ahora enseguida os pongo la encuesta aquí mismo y así, mira, probamos el modulito esto de encuestas que tiene Sinergia, ¿eh? Y, por supuesto, no le deis tampoco muchas más vueltas que la mínima reflexión que requieres. Hay una opción que sería dejarnos de desarrollar cosas de RP e integrarnos con otra solución. Coger una de aquella lista, de toda aquella lista que había allí, evidentemente buscarlas de open source, coger Odoo, ¿no? Integrarnos con Odoo y ya está. Borrar todo lo que tenga que ver con RPs y irnos a una herramienta específica de RP. Integrar Sinergia CRM. La opción 2 sería avanzar el desarrollo funcional en Sinergia para llegar a una solución RP plenamente funcional. Oye, ya que estáis cerca, tira, ¿no? Tira. ¿Qué faltan? 5 cosas, tira, pon esas 5 cosas que faltan. No, aquella parte contable fiscal, incorpórala. La parte logística, incorpórala. La parte de, incorpórala. ¿Vale? Sería una manera. Que haga nóminas, ¿no? Por decirlo de manera muy burda. Avanzar en el desarrollo de la funcionalidad de Sinergia para llegar a una solución RP plenamente funcional. Es decir, que tuviéramos una solución que se llama Sinergia CRM RP, ¿no? Y que cubriera un poco el total. Y luego habrá una tercera vía que sería déjate de RPs, no sé para qué he venido yo a esta sesión, y concentraros en avanzar en aquello específico, ¿no?, que tiene que ver con el CRM, que tiene que ver, pues eso, con la atención directa, ¿no?, todos esos módulos, esos bloques de atención directa que veis ahí, con la comunicación, con la gestión de oportunidades, con socios, con donantes y con la parte analítica, etc. Como os decía, no tiene mayor alcance ni voluntad que esta, pero, bueno, pues ponemos ahí las tres encuestas. En principio, en los botoncitos de ahí abajo deberíais ver que hay una, ¿no? En esos 3 botones de por ahí abajo debería apareceros una encuesta. Ya hay un voto, no sé si es Marc por quedar bien, que ya ha votado. Vale, pues ya hay alguien. Nada, que os aparece por ahí una encuesta. Insisto que no tiene mayor... os voy a decir el resultado, por supuesto. Os voy a girar pantalla y os voy a decir el resultado. Pero nada, que nos gustaría saber un poco, si vosotros fuerais nosotros, y en realidad sois nosotros, sois las socias de esta casa, ¿por qué apostaríais, no? ¿Qué iríamos? ¿A integrar con un RP? ¿A avanzar hasta convertirla en Sinergia CRM-RP? ¿O a dejarnos de, no? Pues olvídate de los recursos, de los presupuestos, de la contabilidad, de la gestión de personas, etcétera, y céntrate en la actividad nuestra, hacia afuera, ¿no? Comunicación, captación de fondos, gestión de la actividad del día a día de nuestros servicios y proyectos. Nada, os doy ahí 2 minutitos mientras repaso el foro para las preguntitas que hayáis puesto por ahí. Os dejo 5 minutos y volveré a deciros cuál ha sido el resultado de esto, ¿eh? Bueno, pues nada, me voy al foro. No sé si por ahí, Marc, habéis respondido algunas, si no las voy leyendo. Y no hemos respondido nada. Y la primera pregunta es la de Vanessa, que comenta el tema de registrar el equipo como empleado y también con la relación con persona. Tú mismo puedes leer. Sí, voy a eso. El módulo es una duplicidad habitual y recurrente desde siempre. El módulo de empleados está vinculado al módulo de usuarios. Usuarios, el de usuario de la herramienta, no usuarios de personas de la actividad. Usuario de la herramienta. Aquel que permite ser administrador o normal y que luego va a perfiles y a roles y no sé cuántos. Ahí está vinculado el módulo de empleados. Entonces, la idea es que el módulo de empleados sea un subconjunto de aquellos usuarios y usuarias. Tú tienes ahí 53 usuarias y hay 27 de ellos que aparecen en el módulo de empleados. De hecho, hay una marquita que te dice que aparezcas o no en el módulo de fórmula de empleados y ahí registras una serie de información. Incluso puedes decidir qué información se ve y no se ve. Entonces, ese es una manera de tener el módulo de empleados. En realidad, diría, y permitidme que dé mi opinión, no escrita seguramente en ningún sitio, tiene sentido para tener información del resto de profesionales de la organización al que yo quiero contactar, ¿no? Está el registro de empleados, entro allí, pincho en Marc y veo el teléfono y resulta que hemos puesto el teléfono móvil privado de todos los profesionales o el cargo, el área y el teléfono de empresa, el teléfono de la organización y no sé qué más. Ya está. Para mí ese es un poco el sentido que tiene. Usuarios y algunos de los cuales los visibilizo. Por tanto, el módulo de empleados sí es útil, es un módulo RP, clarísimamente, es el conjunto de empleados de tu organización con la información que hay dentro, pero luego el más habitual es el uso de los módulos de relación con persona.
Y un tipo de relación puede ser trabajadora, profesional, remunerada, como queréis llamarle, voluntaria, prácticas, etc. Entonces, ahí es donde yo sí creo que tiene más sentido porque, siguiendo un poco el criterio, ¿no?, más habitual en esta casa, es que en el CRM todas las personas son personas, que es una perogrullada que llevamos diciendo muchos años, que es que cualquier persona debería estar en el módulo de personas del CRM y luego definir qué relaciones tiene. Porque esa persona además puede ser profesional de la casa, pero luego participante en un servicio, estar vinculado, etc. Entonces, sí, hay una dualidad. No soy el webinar que puede profundizar en esto, pero hay una dualidad entre el registro de profesionales como persona y relación con la organización, ¿vale?, y luego como, dijéramos, usuario, usuaria y en el registro de empleado. Con lo cual sí es habitual, muy habitual, que estén en ambos lados. Evidentemente, si tú no quieres hacer ningún tipo de gestión de tu equipo, ¿no?, de tus recursos internos en el CRM, posiblemente te puedas ahorrar tenerlo como persona y tenerlo simplemente como usuario. Oye, mira, yo tengo 57 personas que utilizan el CRM y están como 57 usuarias y se ven en el módulo de empleados por si necesitamos información. Ellas no están aquí porque ya están como asignadas donde sea, ¿sí? Faccions informatives, informació, moltes funcionalitats que se'ns escapen. Esto siempre que nos lo decís, això siempre que ens ho dieu, siempre nos genera una dualidad. Qué suerte que podamos hacer eso y hay entidades que detecten cosas nuevas y por la otra, qué lástima con la cantidad de módulos ¿no?, de funcionalidades y de evolución. Aquí lo único que os podría decir es, por eso hacemos formaciones y hacemos webinars, pero que nos tenéis siempre a vuestra disposición, ¿no? Si alguna de vosotras tiene la sensación, la percepción de que está haciendo un uso ineficiente del CRM, dejaros también, ¿no? Reunámonos un día, un rato, delante de un café, una Coca-Cola, aunque sea virtual, y hablemos de otras opciones y de cosas que creéis que podían tener cabida, aunque sea para tener un no, para tener un sí, pero no del todo. Porque, insisto, el uso que le estáis dando al CRM, era uno de los objetivos de hoy, se podría ampliar mucho dentro de la organización. Es verdad que hoy hablamos de que se involucre el área de administración, ¿no? Le llamo área de administración de forma genérica, administración, personas, etcétera, etcétera. La planificación logística se puede incorporar a tareas de proyectos, por ejemplo, gastos de desplazamiento y resumir a fin de mes. Se podría perfectamente. Es esa combinación de módulos, ¿no?, que Joaquín, que lleva mucho tiempo por aquí peleándose con el CRM, al final nos acabamos convirtiendo expertos en abrir la nevera, ver qué ingredientes hay y decidir cómo sería. Efectivamente, nosotros podríamos hacer tareas de proyectos, pero incluso, o sea, hay varios módulos donde podríamos vincular aquel módulo de gastos al módulo de compromisos de pago y pagos, podríamos incluir gastos de desplazamiento. Incluso, sabéis que utilizo demasiadas veces en estos webinars el ejemplo del club de fútbol sala de mi hijo, pero tenemos un club de fútbol sala en Sinergia TIC y como estoy un poco metido ahí, estamos calculando las dietas y los desplazamientos del voluntariado, lo estamos calculando con el CRM, ponemos la población, se calculan los kilómetros para la población y cada desplazamiento, cada partido, hay un cálculo y según la hora hay dieta, no hay dieta, ¿no? Todo este tipo de historias se podría hacer y por lo tanto apretamos un botón a final de mes y el gerente de la entidad tiene claramente que la persona X se ha desplazado 100 kilómetros a un partido, 42 a otro, 33 a un entreno y que uno de los partidos fue a las 3 de la tarde y corresponde dieta. Sí, Joaquín, una de las posibilidades en el ámbito logístico sería incorporar en el CRM gastos de desplazamiento, resumen, etcétera. Que luego sea a una tarea, que sea a un evento, que sea a una inscripción, que sea a una intervención. Tenemos un módulo de seguimientos. A lo mejor el módulo de seguimientos implica un desplazamiento que vincula kilometraje, dietas, etcétera, ¿no? Esto que acabo de decir de cara a un equipo de fútbol sala, entiendo, lo habéis identificado claramente con el voluntariado, La gestión de dietas y desplazamientos de voluntariado se podría hacer fantástica y perfectísimamente desde Sinergia CRM. Tengo por aquí alguna más. En cuanto al calendario laboral, cuando registramos las vacaciones de un profesional, ¿cómo puede gestionarse para que aparezca automáticamente la no asistencia a la sesión? No asistencia a la sesión. Pues buena pregunta. Ahora mismo tú puedes marcar la no asistencia a la sesión. Cuando digo a la sesión entiendo que estamos hablando de eventos, inscripciones, sesiones y asistencias. Hay una manera relativamente sencilla que es, sabéis que en las inscripciones tú puedes marcar no viene los lunes, ¿no? Los lunes hace inglés y no viene a entrenar. Siguiendo el ejemplo que os decía, pues si hay entreno los lunes, ya no le va a poner que no participa, ¿no? O va a poner que no asiste.
Pero ahora mismo no hay, de forma directa, y al que dice ese le preguntan hasta que no sepa. Este es uno de los casos. Ahora mismo no sé decirte de forma muy evidente cómo vincular o cómo haría para que, si Marc tiene vacaciones a partir de la semana que viene y yo tengo una determinada actividad, él aparezca. Habría que vincular de alguna manera la inscripción con el calendario laboral. Y ahora mismo soy incapaz de ver una relación muy directa. También después de hora y media de hablar, a veces las neuronas dicen que están ocupadas solo en una cosa. Pero vamos, también te diría, preocupadnos, inquiridnos. Id al foro y preguntar por estas cosas. Que aunque sea para que pensemos en ello, aunque sea para luego la conclusión sea no, preguntadnos por el foro, por favor. Relacionado con la consulta, Joaquín, ¿se pueden registrar gastos de mi kilometraje para recogerlo a final de mes? Vanessa, creo que justo lo he explicado ya porque preguntasteis antes de que yo dijera esto. Sí, efectivamente, lo que os he dicho, estamos registrando desplazamientos y dietas, se pueden registrar perfectamente, incluso determinados flujos de trabajo que lo calculen automáticamente. Oye, es que, pues eso, yo tengo una lista de poblaciones y ya tengo un ficherito, un módulo que dice distancia a la población. Pues pongamos esa información y lo calcula automáticamente, o por horas o por lo que sea. El módulo centros ya lo he comentado. El módulo de gestión y justificación de proyectos, el módulo de imputación, yo diría, y ya me perdonaréis que no pueda ser muy preciso, pero que lo teníamos suficientemente avanzado como para asegurar que va a ser antes de acabar el año. Si veis que explota mi pantalla o lo que sea, es que alguien no está de acuerdo dentro del equipo, o levanta la mano o pone el dedo así para abajo, pero si no veis aparecer nada más que esto, sí, la idea, Viviana, es que el módulo de imputación y justificación, además es un proyecto que ha sido un poco como Diana, hace 2 años hicimos una presentación, dijimos que iba a ser, por 1000 motivos de prioridades, de complejidad, etcétera, y de querer hacerlo bien, pero ahora sí que soy consciente de que está en los últimos momentos de validación, con lo cual posiblemente va a ser para ahí. Ya os digo que insisto en mi reflexión, en nuestra reflexión, sobre que va a ser un provocador de un uso mucho más intensivo de, por ejemplo, módulos de pagos, módulos de compromisos de pago y pagos, porque vamos a empezar a poner gastos que hasta ahora posiblemente no hacíamos, para poder imputar esos gastos, justificar esos gastos, etc. Nuria de Integra, muchas gracias por la sesión. A ti, qué bien. La información compartida es de gran llevar de una visión general, bla, 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 bla. Ah, que se iba. Vale, perdón. No, pero fantástico. A la Nuria, te agradezco igualmente el comentario. Puede ser con un flujo cuando esté de vacaciones cambie el estado de la inscripción. Sí, pero tiene que coincidir con los días que hay sesión. O sea, quiero decir que yo esa reflexión, seguro que si la pensamos, sacamos algo. Y si incluimos a Viviana, que tiene ya es miembro conmigo del club de fans de los flujos de trabajo, Viviana, nada, simplemente mi reflexión es, bueno, sí, pero cambiar el estado de la inscripción para las sesiones que estoy haciendo ahora. Entonces, que tener que ir comprobando siempre si está de vacaciones o no. Pero en todo caso, hay un elemento muy complicado, que es esto, y la gestión de la relación, la gestión de las relaciones, la gestión de las vacaciones, hay un elemento complicado, que tú en realidad lo que tienes son 2 fechas. Tú no tienes, tú tienes una fecha lunes y una fecha viernes, pero el miércoles nada, no te dice nada, el miércoles no aparece. Tú estás de vacaciones de lunes a viernes, de día lunes a día viernes, el miércoles no aparece. Entonces, ese miércoles alguien tiene que consultar y primero saber si está entre el lunes y el viernes y luego a partir de ahí si el otro está. Nada. Insisto que daría para una reflexión muy larga, preguntarnos por el foro si realmente tiene un cierto interés en que esto se resuelva. Y bien, pues nada más.